Esta es la sesión 3, la época medieval como nunca te la han explicado. Mujeres medievales con Hildegarda de Bingen, Christine de Pisan y Juana de Arco. Sabemos que la época medieval no es ese periodo oscuro y retrógrado que nos han transmitido a través de las ficciones de la televisión y que a veces nos explican en el colegio. Sí que es cierto que hubo muchas guerras y que la gran concentración de población en las ciudades llevó a las primeras grandes epidemias como la conocida peste negra. Pero no nos hacemos ningún favor si pensamos la época medieval como una época de decadencia después del Imperio Romano. Todo al contrario, simplemente nos ocultamos lo que realmente ocurrió en esa época. Y es que lo mismo pasa con las mujeres en la época medieval. Realmente no sabemos absolutamente nada de la vida de estas mujeres durante este periodo. En esta sesión veremos los distintos espacios en los que vivían las mujeres a través de 3 personajes concretos. El primero será Hildegarda de Bingen, después Christine de Pisan y finalmente veremos a Juana de Arco. Sí, ya sé que Juana de Arco no es filósofa, pero creo que es interesante ver su perfil, ver cómo tenía sus visiones y por qué fue importante en su época. Es un caso curioso que luego fue muy ensalzado como signo del nacionalismo francés, pero aún así creo que vale la pena ver un poco este personaje como mínimo para desmontar los mitos que hay alrededor de esta figura. Antes que nada, antes que entrar en la situación de las mujeres en esta época, quiero daros un poco del contexto de lo que está ocurriendo en la época medieval, ya que creo que es una de las épocas más olvidadas y que menos se trabaja. Sí que sabemos mucho de épocas modernas o más de época contemporánea sobre los hechos que están ocurriendo, pero considero que en la época medieval hay muchos detalles que determinan el cómo trabajan y pueden aprender estas mujeres que no conocemos suficiente. Por lo que voy a dar un poco de contexto. Bien, sí que es cierto que con la caída del Imperio Romano de Occidente se pierde el vínculo con todos los textos griegos antiguos, aquellos relacionados con la naturaleza, con la filosofía, la astronomía, las matemáticas, y que no volverán a entrar en la península ibérica y en Europa desde ahí hasta que no nos llegan los textos árabes, es decir, las traducciones de textos griegos que hicieron los árabes. Es de esta forma que Aristóteles y Platón vuelven a entrar en la filosofía, entran en los monasterios y son estudiados desde ahí. Sobre todo se va a intentar armonizar sus teorías, principalmente la aristotélica, para que vayan de la mano con el cristianismo. Este es el caso de tanto Tomás de Aquino, Alberto Magno o los averroístas, lo que sería lo mismo que decir la escolástica. Acabo de mencionaros los monasterios, pero antes no os he situado sobre la aparición de estos entes de producción de conocimiento, ¿no? Y es que hay un cambio respecto al lugar donde se produce el conocimiento, y es que si en la época antigua estábamos en las escuelas de filosofía, desde donde se creaba distintos tipos de pensar que iban de la mano con diferentes creencias, ahora estamos en una época en la que el conocimiento se uniformiza y se constituye en lo que son los monasterios. Como decíamos, la producción del conocimiento se concentra en los monasterios. Pero no solo hay monasterios, y es que la producción de conocimiento en monasterios convive con la aparición de las primeras universidades. Pero si algo destaca de este periodo son los intentos de comprender el cosmos, sobre todo a partir de la llegada de los textos árabes que traducían a los griegos y nos llega Ptolomeo y todos los autores que ya pensaron sobre la estructura del universo, que se reflexiona mucho sobre la descripción matemática del movimiento en un intento de conciliar la astronomía tolemaica con la aristotélica, que tenía el texto sobre el cielo de Caelo, en el que hacía su propia definición de cómo se organizaba el cosmos. Uno de los autores destacados que trabaja este tema, que se conoce como filosofía de la ciencia hoy en día, es Nicolás de Oresme. Pero si lo saco a colación es porque una de las autoras que vamos a ver es una autora que también se podría clasificar dentro de esta categoría de filosofía de la ciencia, ya que tiene unas aportaciones muy interesantes sobre lo que es la creación del cosmos y cómo funciona y su armonización tanto con el canon aristotélico como el canon cristiano. Así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Y dónde quedan las mujeres? Pues resulta que las mujeres tenían un centro de formación específico para ellas, exacto, los monasterios o los conventos, aunque a principios de la Edad Media incluso podían ir a la universidad. Tampoco hay que olvidar la importancia de la educación en casa, que va a ser algo muy típico para las mujeres y que se va a mantener a lo largo de los siglos siguientes. Hemos mencionado que fue un periodo de muchas guerras y claro está, mientras los hombres estaban ausentes, alguien tenía que hacerse cargo de la vida en las ciudades y estas eran las mujeres.
Es más, también tenía que haber alguien que al volver estos de la guerra, pues los pudieran cuidar y los pudieran curar. Es decir, que había mujeres que eran médico. Seguramente por esto encontramos a mujeres ejerciendo de médico. Mujeres como Jacoba Felicie o que Trótura de Ruggiero llegara a ser una médica reconocida que escribió diversos tratados sobre ginecología. Claro que tampoco era lo habitual, pero como veníamos diciendo en las anteriores sesiones, no podemos hablar de ellas como excepciones, ya que hay varias mujeres que estarían rompiendo esta norma, ¿no? Es decir, que no las podremos asociar con el ser hombre. Recordemos también que en este periodo hay muchas reinas que, a pesar de no estar educadas, no estar preparadas para ser gobernantas, terminan ejerciendo de reinas legítimas o de reinas regentes. Este sería el caso de Leonor de Aquitania o de Urraca de León y Castilla. La verdad es que las mujeres eran educadas para procrear, para tener hijos, que ya era una cuestión bastante peligrosa en la época, ya que dadas circunstancias un poco insalubres, no era muy probable que una mujer viviera muchos años después de dar a luz a varios hijos. Está claro que las mujeres estaban ahí, pero ¿cómo pudieron las tres mujeres que vamos a trabajar en esta sesión dar a conocer sus ideas y llegar a ser reconocidas por sus contemporáneos? Empezaremos por Hildegarda de Bingen, que se formó en un monasterio. Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen es la 10ª hija de una familia noble de Alemania. Ya de pequeña la internaron en un convento y se formó junto con la abadesa Jutta von Sponheim. Estamos en el siglo XII, donde los monasterios eran sitios abiertos a la cultura y a la sociedad, y donde las mujeres podían estudiar, por lo que pudo tener una buena educación. Hildegarda, a pesar de ser enfermiza durante toda su vida, llegó a vivir 80 años. Así que en esta sesión voy a intentar resumir un poco qué fue de su vida, pero sobre todo sus aportes en materia de filosofía de la ciencia, que es lo que creo que es más destacable de ella y que se trabaja menos. Hildegarda fue una mujer muy reconocida en su época. Fue compositora de música, de hecho es la primera autora de la cual se conocen partituras, textos escritos por ella. Hasta entonces la mayoría de partituras, de canciones, eran anónimas, así que bastante fuerte esto. Era conocida por ser una mística, por sus visiones, que vamos a entrar en esto muy a fondo. También era considerada científica por sus aportes de la naturaleza, los conocimientos sobre las plantas y sobre el entorno, y también escritora. En esta sesión no podemos repasar toda su obra y vida, así que vamos a centrarnos en presentar aquello que la hizo famosa y llevó a muchos peregrinos a su abadía. Sí, como decíamos, filosofía natural que viene a través de las visiones. En la época medieval, las visiones eran consideradas fuentes válidas de conocimiento, siempre y cuando fueran validadas por una autoridad, es decir, por alguien de un estatuto superior en la Iglesia, que este fue el caso de Hildegarda. Ella dice que siempre tuvo visiones, pero que no fue hasta los 40 años donde tuvo una visión en la que, dentro de esa visión, un santo la obligaba a escribir lo que veía para poderlo explicar al resto de gente, para poder transmitir aquellos saberes. Resulta que Hildegarda recibió la aprobación no de cualquier superior, sino del mismo Papa, que la autorizó a escribir estas visiones y que además le permitió abrir su propio convento, que gozaba de no tener la tutela de ningún monje. Algo bastante excepcional en la época, esto sí que hay que decirlo. De entre sus obras sobre filosofía natural, o lo que hoy consideramos filosofía natural o filosofía de la ciencia, encontramos el Esquivias y el Liber Divinorum Operum, o LDO, por las siglas. Pero a ver, ¿podemos creer la visión como lo que nos dice que es? O también podemos pensar que Hildegarda era una mujer muy lista, ya tenía mucho conocimiento de muchas cosas, pero también sabía que como mujer nunca le dejarían publicar textos y nunca la tomarían en serio si no fuera un filósofo o si no tenía visiones. Bueno, más que nada es que podían decir que era una bruja, que era una hereje, ya que en la época imperaba la idea de que las mujeres iban cargadas de pecado y que eran incapaces de llegar al conocimiento de la verdad. Esto se encuentra en Pablo de Tarso. Así que es posible que fingiera estas visiones para poder escribir lo que ella pensaba que era el mundo y cómo se organizaba el cosmos, para poder transmitir su conocimiento y que al mismo tiempo fuera escuchada como una igual con los otros hombres. Aunque de ser así,
Bien tenía que parecer que sus visiones eran muy reales, ya que necesitaba, como hemos visto, la aprobación de algún superior, en este caso fue el Papa, pero podría haber sido otro, así que la tapadera tenía que ser muy buena para que la creyeran. Que aquí no quiero decir que no tuviera las visiones de verdad, simplemente yo me inclino más a pensar esto dada su situación y su conocimiento y su educación previa, pero también es lícito creer que ella realmente tuvo estas visiones y que escribió lo que realmente le dictaban los santos o los personajes que ella veía en esas historias, ¿no? Bien, aquí nos encontramos con otro tema un poco complicado, que es, teníamos dudas de si tenía visiones o no tenía visiones, pero también nos surgen dudas sobre su educación. Yo aquí he afirmado que ella tuvo muy buena educación, ya que esto parece ser lo que se puede ver siguiendo su historia, ¿no? Que desde niña ya entró a formarse en una abadía, en un convento, y pudo estudiar muchísimo. El caso es que ella nos dice que no tenía ningún tipo de formación en todas las cosas que va a escribir en sus visiones. Claro, yo siguiendo un poco la línea de pensar que sus visiones eran un poco una tapadera para poder explicar lo que ella creía, creo que lo de mentir respecto a su educación forma parte de la construcción de esta tapadera. Si tú dices que ya tienes conocimiento sobre estos temas, puede ser que uno, consideren que como mujer tú no debes tener estos conocimientos, y dos, te traten como hereje o bruja, como decíamos antes. De modo que ocultar sus fuentes, de dónde viene realmente el conocimiento, es un elemento básico para que se pueda creer en que el conocimiento le viene de las visiones, ¿no? Y es que es más increíble decir que ella no sabía casi nada y que todo lo aprendió gracias a lo que le enseñó el Señor a través de las visiones, en vez de revelar fuentes de otros autores que reflexionaban sobre los mismos temas. De hecho, en la información que nos da ella sobre la formación que tuvo, hay incongruencias, ¿no? Hay cosas ambiguas, no está claro realmente, ¿no? De cómo se formó y qué aprendió, lo que nos puede hacer pensar que realmente fue a propósito. Lo cierto es que las visiones del Esquivias guardan relación en cómo se organizaba el cosmos, dando como resultado una propuesta cosmológica, es decir, de cómo se ordena el cosmos, ¿no? La lógica del cosmos, que nos recuerda a las estructuras estoicas y platónicas, incluso la aristotélica que decíamos antes sobre el cielo, de Caelo. Y es que la verdad creo que Hildegarda de Bingen es una autora que se podría estudiar fácilmente en filosofía de la ciencia. No simplemente escribió, sino que también tenía a gente que le hacía representaciones visuales de sus visiones sobre el cosmos, es decir, que tenemos representaciones, imágenes, sobre cómo sería esta estructura del cosmos, ¿no? Donde van las distintas capas hasta que se llega a la Tierra, que estaría en el centro. Estamos en un momento en el que se cree en el geocentrismo, que la Tierra está en el centro y que Dios es el que estaría afuera insulfando aire y vida a este universo. Así que bien podría estudiarse en filosofía de la ciencia porque es muy interesante. Espero haberos ubicado un poco a Hildegarda de Bingen, porque ahora entraremos con Christine de Pisan. Un caso muy distinto, pero también muy relevante para desmontar algunos mitos que tenemos de la época medieval. Christine de Pisan. Si Hildegarda de Bingen se formó en un convento, Christine de Pisan se formó en casa. Nació en Venecia, pero ya con 4 años fue a vivir a París junto con toda su familia, y es que su padre había sido contratado como astrólogo, médico y asesor de la corte del rey. Este contexto proporcionó a Christine de Pisan un ambiente perfecto para formarse en las distintas humanidades y dominar la escritura. Ella se casó con 15 años con un notario del rey y tuvieron 2 hijos. Pero su marido murió muy temprano y ella tuvo que empezar a trabajar para mantener a la familia, ya que hubo problemas y no podía como recibir la herencia de su marido y por varios problemas más de estos que no le pasaban los derechos o el dinero por ser mujer o le costó unos cuantos años conseguirlo, tuvo que empezar a trabajar. De modo que se puso a escribir, que es aquello que ella había aprendido y dominaba a la perfección. Es así que a Christine de Pisan se la considera la primera escritora profesional, porque pudo ganar dinero con ella. Christine de Pisan fue una autora muy prolífica y muy crítica con su época. Realizó una crítica al romance de la Rosa, que era una novela alegórica que versaba sobre cómo tenía que ser el amor, lo que se denominaba el amor cortés. En aquella época este tipo de crítica se llamaba
la querella de las mujeres, ya que era abrir el debate literario para hablar sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Se evidenció que la política sexual de la época estaba sufriendo un cambio y que las mujeres de aquel momento empezaban a criticarlo y a verlo de forma distinta. Antes de la Edad Media, la misoginia era aún más común, y es que Aristóteles, cuyas ideas influenciaron muchísimo a la Edad Media, decía que hombre y mujer eran dos variedades de un mismo sexo. El hombre era perfecto y superior y la mujer era imperfecta e inferior. La cristiandad reforzó la misoginia de Aristóteles y también tenía sus propios mitos, donde la mujer representaba la corrupción y el pecado. Todo esto se encontraba en el Romance de la Rosa, todo esto estaba recogido en las historias del amor cortés. Y de Pizan redactó un libro que se considera el primer libro que se podría denominar feminista, que es La ciudad de las damas, donde precisamente es del darse cuenta de todos estos textos misóginos, que diríamos hoy, ¿no?, que ponen a la mujer como la fuente del pecado, la inspiraron para escribir un libro que justamente critica todas estas visiones. Y hoy vamos a centrarnos en este libro, ya que es un texto que no tiene desperdicio. Se llama La ciudad de las damas. La ciudad de las damas trata de una utopía que propone un espacio segregado para mujeres, que, como decíamos, sale como respuesta a estos tratados misóginos de la época. De hecho, empieza con la protagonista leyendo uno de estos libros misóginos. Digo misóginos, aunque es un anacronismo para la época. Está en el estudio y está leyendo este texto. De hecho, es curioso que salga un estudio con una mujer estudiando, ya que no es el sitio típico de la mujer, ¿no? Y años más tarde, como sabréis, con Virginia Woolf aún se estaba reivindicando la necesidad de un espacio propio, ¿no?, de un escritorio donde trabajar, estudiar y aprender por tu cuenta y tener tu propio espacio. Pero bueno, aquí tenemos un estudio y tenemos una mujer estudiando en él, así que bueno, sin más no, interesante. Seguramente refleja lo que pudo vivir la misma Christine de Pizan. A raíz de leer este libro y de ver cómo este tipo de texto perpetúa la visión que la mujer tiene sobre sí misma, perpetúa su inferioridad desde dentro mismo, de ella sentirse por debajo de los hombres, a la narradora se le aparecen tres damas que la animan a escribir sobre una ciudad para mujeres. Y así de paso también escribe en contra de los libros que critican a las mujeres. La visita de cada dama marca un capítulo distinto. No son visiones como en Hildegarda, es decir, no busca dar autoridad a la mujer que las tiene, sino que tiene un sentido más laico. Bien, primero la visita la razón para construir los muros de la ciudad y hacer las fortificaciones para protegerse de lo ajeno. Luego la visita la rectitud para construir las casas y templos y finalmente la justicia para terminar las cubiertas de las casas de la ciudad y elegir qué mujeres la acompañarán, es decir, qué mujeres van a habitar aquella ciudad para las mujeres. Entre ellas van a mencionar a diosas, sabias, doncellas y santas. Se trata de una primera utopía feminista, la primera utopía de todos los tiempos, de hecho. Y se avanzó incluso más de un siglo a la famosa utopía de Thomas More o Tomás Moro. Bien, ¿qué temas trata este libro? En primer lugar, va a hablar del origen de la misoginia, que dice que viene de los vicios, la ignorancia y la estupidez. Es ahí donde pone en duda la fe ciega en las autoridades intelectuales, ya que no le permite a la gente pensar por sí misma, y muchos autores solo repiten lo que ya han dicho otros. Un argumento que nos recuerda muchísimo al sapere aude de Kant, donde él critica las autoridades y pide que la gente piense por sí misma, se independice de los tutores legales que les dicen qué tienen que hacer y pensar en cada momento, ¿no? Un poco es como si estuviera avanzando esta crítica que luego hará Kant. Aunque ella lo refiere más a los libros que critican a las mujeres. El caso es que en estos textos misóginos, como ve ella, se toma la palabra del hombre por autoridad, antes de creer la propia experiencia de la mujer, ¿no? Es lo que decíamos, que incluso la mujer que lo lee se lo cree, piensa que realmente es así, cuando su experiencia le dice completamente lo contrario. Y también critica a algunos de sus contemporáneos que tomaron la palabra de otros autores, por ejemplo Aristóteles, por autoridad. Este sería el caso, por ejemplo, de Santo Tomás.
Otro tema que analiza son los prejuicios contra las mujeres. Y es que nos dice que son los hombres los que proyectan sus vicios en las mujeres y perpetúan los prejuicios. Por ejemplo, se creía que las mujeres eran débiles de cuerpo y cobardes de espíritu y no podían gobernar por ello. Pero las distintas mujeres que aparecen en el libro hablan de mujeres en la historia que han gobernado justamente y con firmeza. Como comentábamos en la introducción de esta sesión con Leonor de Aquitania. Otro tema que plantea, ya un poco más avanzado, es la cuestión de la igualdad. Y es que dice que en lo que refiere al alma, hombre y mujer son iguales. Sí que se diferencian en el cuerpo, que el de la mujer es más débil, y por ello, dice, la mujer está compensada con más virtud que el hombre. Es decir, corporalmente el hombre sería más fuerte, pero en alma serían iguales. Y luego la mujer sería más virtuosa porque suple lo que le falta de fuerza corporal con su virtud. Así que, bueno, ella dice que no las hace ni mejores ni peores, solo diferentes, pero podéis valorar. Y último tema que trata Christine de Pisan en este libro y que va a repetirse a lo largo de la historia con otras autoras feministas es la cuestión de la educación. Las mujeres, dice, tienen la misma capacidad creadora que los hombres. Las mujeres no son estúpidas, en todo caso ignorantes, porque no han podido acceder a una educación. Podríamos decir que de Pisan tiene algunos argumentos revolucionarios y otros tradicionales o conservadores para nuestra época. Yo diría que tiene más de revolucionarios que de convencionales, más que nada porque el contexto la obligaba bastante a ello, ¿no? Pero de revolucionarios tendríamos que habla de mujeres que gobiernan, recupera a mujeres olvidadas en los libros de historia, que son presentes en su ciudad, que habitan con ella, y además proclama la necesidad de una educación igualitaria y escribe en contra de textos sobre la naturaleza humana que contienen misoginia. Recordemos también que dice que hombres y mujeres tienen almas iguales, cuando en aquella época la gente consideraba que las mujeres no tenían alma, o sea, algo bastante distinto ya de lo que había en su contexto. ¿Y qué hay de tradicional en Christine de Pisan? Bueno, pues podría decirse que sus argumentos se basan en Dios y en la Biblia, algo que tampoco se puede considerar tradicional, ya que en la época conocimiento y religión iban de la mano, ¿no? Curiosamente, su última producción literaria la dedicó a Juana de Arco, con una canción que honoraba el papel de esta mujer en la Guerra de los 100 años, que se llamaba La Dittier de Jeanne d'Arc. Así que, como podéis imaginar, entramos ya con Juana de Arco. En primer lugar, hay que ver por qué esta campesina llegó a ser un personaje conocido por todos sus contemporáneos. Pues al principio fueron sus visiones, donde Dios u otra divinidad le decía que tenían que luchar en la batalla contra los ingleses para poder llevar a Francia a la victoria. Una vez sus visiones fueron validadas, igual que Hildegarda de Bingen, no por el Papa sino por otra autoridad religiosa, ella se dedicó a convencer a sus conciudadanos de que tenían que luchar. Es decir, que más que una guerrera, que sí, que luchó en ciertas batallas y salió herida en varias ocasiones, fue entonces una líder que infundió coraje cuando parecía que todo estaba perdido. Convencimiento y liderazgo moral. Para mí estos son los elementos clave que aportó Juana de Arco en su época. Y que, claro está, eran elementos cero identificativos con una mujer. Aquí sí que se podría decir que Juana de Arco fue más una excepción, ya que no había tantas mujeres que lucharan. De hecho, no había mujeres que lucharan en las guerras, ¿no? Todas se quedaban en casa para cuidar de la ciudad, mantener la vida ahí y encargarse de los enfermos cuando volvían. Bien, la cuestión es que una vez aprobadas sus visiones y ella con un ejército luchando, pues fuera suerte o acción divina, los franceses reconquistaron Orleans en la Guerra de los 100 años, con un ejército de 4.000 hombres y Juana de Arco, que tomó parte en los combates. Aparte de participar en los combates, también impartía misas y organizaba confesiones. Después de esta celebrada victoria, de ahí la canción de Pisan, Juana de Arco terminó siendo capturada por un grupo de franceses que se había aliado con los ingleses en Compiègne. Se llamaban los borgoñeses. Ahí fue encarcelada. Ella intentó escapar, pero finalmente fue entregada a los ingleses, que la sometieron a juicio por herejía. Bien, lo cierto es que no tenían nada con qué juzgarla justamente, digamos, la podían ajusticiar por ser del bando contrario,
pero se presumía de que querían hacer juicios justos, y como ella simplemente había participado en la guerra como cualquier otro, pero no había hecho nada mal, digamos, que fuera motivo para que la pudieran asesinar más que tenerla encarcelada como presa, finalmente la sometieron a juicio por herejía. Y es que herejía no era que cometieras un delito o algo que estaba prohibido, sino que fueras reincidente en algo que te habían dicho que no podías hacer. En el caso de Juana de Arco fue en vestirse de hombre. Y es que, claro, era una mujer en medio de un ejército de solo hombres que se volvió a vestir de hombre una vez más a pesar de que le habían dicho que eso no lo podía hacer, porque un lord inglés había entrado en prisión y había intentado forzarla. Bueno, y si os preguntáis cómo sabemos todo esto, resulta que toda la información sobre el juicio de Juana de Arco está bastante bien documentado para la época, por lo que hay todos estos datos. Además, debéis tener en cuenta que más adelante es un personaje que se recupera, que es beatizado y canonizado. Así que se intentó recuperar el máximo de información y se ha transmitido pues todo lo que ha habido. En resumidas cuentas, Juana de Arco se convirtió en un símbolo de justicia y rectitud. Y su muerte en la hoguera fue un juicio injusto que llevó a la Iglesia a decir que fue una mártir y a exculparla. Pero si Juana de Arco hoy nos resulta un símbolo, imaginad lo que debió de suponer en su época esta joven campesina. Y con esto cerramos la tercera sesión de Clásicos Feministas, donde hemos visto la vida de 3 mujeres distintas de esta época, muy características y conocidas en su periodo. Hildegarda de Bingen, con sus aportes desde el monasterio, desde sus visiones con la filosofía de la ciencia o filosofía natural, también sus composiciones musicales y su creación de un convento poco convencional solo por mujeres. Después con Christine de Pizan, la primera escritora profesional de la historia, que escribe la primera utopía feminista o la primera utopía de la que tenemos constancia en Occidente de una ciudad de mujeres con la ciudad de las damas. Y finalmente con Juana de Arco, una mujer que bien pudo inspirar a muchísimas otras campesinas de su época en tomar el rol de los hombres y ocupar el campo de batalla. En la siguiente sesión entramos en la época moderna, con todos los hechos de la Revolución Francesa y con distintas autoras que empezaron a defender de una forma más clara los derechos de las mujeres.